¿Ama usted el mar, capitán? Sí, lo amo. El mar es todo. Cubre las 7/10 de la parte del globo terrestre. Su aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre no está nunca solo, pues siente estremecerse la vida en torno suyo. El mar es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia. Es movimiento y amor. Es el infinito viviente, como lo ha dicho uno de sus poetas. Y, en efecto, señor profesor, la naturaleza se manifiesta en él con sus 3 reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Este último está en él ampliamente representado por los 4 grupos de los zoófitos, por 3 clases de articulados, por 5 de moluscos, por 3 de vertebrados, los mamíferos, los reptiles y esas innumerables legiones de peces. Orden infinito de animales vertebrados, que cuenta con más de 13.000 especies, de las que tan solo una 10ª parte pertenece al agua dulce. El mar es el vasto receptáculo de la naturaleza. Fue por el mar por lo que comenzó el globo, y quién sabe si no terminará por él. En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los déspotas. En su superficie pueden todavía ejercer sus derechos inicuos, batirse, devorarse, transportar a ella todos los horrores terrestres. Pero a 30 pies de profundidad, su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. ¡Ah, viva usted, Señor, en el seno de los mares! ¡Viva en ellos! Solamente ahí está la independencia. Ahí no conozco dueño ni señor. Ahí yo soy libre. Fragmento de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. ¡Bravo! Hasta uno puede sentir esa emoción, ¿no? De cómo cuenta acerca del mar, cómo lo relata, cómo lo describe, ¿no? Y fíjate que, bueno, Carlos Briones, un científico y escritor, dijo lo siguiente: si algo define al ser humano es el preguntarse y explorar. Ajá. Sí, y fíjate que así empezó todo con Cristóbal Colón, cuando Cristóbal Colón decide embarcarse. Él iba a ir a las Indias. O sea, su objetivo era llegar a las Indias y llegó a otro lado. Llegó a las Américas, totalmente diferente del lugar donde él tenía previsto llegar, ¿no? Creo que nosotros siempre tenemos ese deseo de adentrarnos a lo desconocido. Imagínate si pudieras cabalgar sobre un caballito de mar. Sería muy interesante, ¿no? Sí, sería como un sueño, porque tendríamos que respirar bajo el agua. Todo lo que se relaciona con el mar es impresionante. Y yo digo que muchos han escuchado muchas historias aquí fantásticas del mar, ¿no? Hay monstruos gigantes o ballenas tal vez del tamaño de una isla, cosas que tal vez uno pues podría imaginarse, ¿no? Porque el mar es un espacio casi desconocido. Solo conocemos una pequeña parte del mar, ¿no? Y fue todo esto lo que llevó a crear diferentes leyendas, ¿no? El canto de las ballenas se tradujo en sirenas, el hecho de imaginarse monstruos marinos cuando veían a veces tal vez las ballenas saltar, o hay unos peces que son voladores. Entonces imagínense en aquellos tiempos que no se conocía el mar y ver a un pez volador, pues te imaginas el peor monstruo del mundo, no sabes qué te va a hacer, es inexplorado. Y todo lo que nos da incertidumbre nos causa miedo. Así es, así es. Y luego como las historias de que las sirenas, bueno, no sé, infinidad de historias. De hecho, Ustedes no sé van a si has decir visto cuáles. los mapas antiguos que tenían como una víbora así, como un Sí. monstruo, la zona de monstruos, Ajá. ¿no? Yo creo que para ellos ha de haber sido toda una aventura, y por eso decían que ser marinero era ser muy valiente, ¿no? Porque era adentrarte a ese mundo de cosas salvajes y enfrentar tus miedos. Y pues bueno, hoy en día ya lo conocemos casi todo, o al menos la gran parte. Ajá. Y eso me recuerda también a el libro, y bueno, de hecho también hay una película, la de Moby Dick.
Ay, sí. de esa Pues es el ballena. predecesor de 20.000 leguas de viaje Pues, submarino. ahí está, ahí está. Es muy bueno, los dos. Les invitamos a que puedan leer esos dos libros, son muy buenos. Ajá. Pero sí, aunque hay muchísimas leyendas acerca de esto, del mar y que el hombre está en busca de explorar y querer conocer pues el lugar donde se desenvuelve y así. Hace más de 450 años resultó que se dio la primera vuelta al mundo en vela. Ajá. ¿Como en bote de En vela? barco de vela. Órale, Ajá. qué padre. Entonces, quién sabe cuánto tiempo se llevaron haciendo ese recorrido, pero fue hace 450 años. Wow. Y pues eso fue una hazaña que permitió pues conocer más de la superficie del mar. Ajá. Pero más difícil ha sido explorar las profundidades por lo mismo, porque a veces uno no sabe qué se puede encontrar ahí, o el construir alguna transporte que pueda permitir pues a las personas sumergirse. Y bueno, se han inventado muchos aparatos que se asemejan a vehículos espaciales, bueno, así, pero debajo del mar. Ajá. Las naves espaciales, pero del océano. Ajá. Y fíjate que había un señor que se llamaba, aquí lo escribí, Cornelius Jacobson Drebel. Este señor fue un ingeniero neerlandés y él construyó el primer submarino. Y fue en 1620. Y resulta que él se basó en el bote de remos, o al menos es lo que se cree, y construyó una embarcación de cubierta de madera y con grasa de animal cubierta. Y entonces eso le permitía em, navegar bajo el agua más rápido porque con la grasa vencía la fricción del agua. Y él tenía también tenía una escotilla, tenía un sistema de suministro de aire y bueno, hizo una demostración en el río Támesis y tenía espacio para 4 remeros. Y lo hizo frente a uno de los reyes de la época. Él desarrolló varias versiones del submarino, pero en realidad no logró hacer una que fuera tan trascendental como para que se utilizara en la guerra, porque ese era siempre el objetivo de construir un submarino, ¿no? Pasar desapercibidos debajo del agua a los enemigos. Ujú. Y después tenemos que en 1851 nace Isaac Peral. Él era un ingeniero también naval de España. Y este señor nació en Cartagena y se convirtió en el inventor del primer submarino eléctrico, que lo usaba impulsado por baterías. Y lo hizo en 1888, pero en 1889 es la primera inmersión. Y los datos de lo que logró hacer con este submarino son que consiguió navegar 9 kilómetros bajo el agua dar en el blanco a un objetivo a 300 metros. Entonces, de hecho, se me hizo muy interesante que este señor logró, es un héroe para los españoles, o sea, los españoles lo ven así como que, wow, ¿no? Su Dios. Pero él logró lo que todos en todo el mundo querían. Todos querían desarrollar un navío, algo que se sumergiera en el agua, les permitiera llegar más rápido a sus enemigos y atacarles, ¿no? Y es impresionante que con la pasión que él tenía hacia el mar, en sus bitácoras, cuando él habla de esto, y habla de la pasión y de cuánto amaba el mar, así como el capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, que leímos al principio. Así, Isaac Peral demostraba esa pasión. Y eso lo llevó a desarrollar el primer submarino a baterías. Ujú. Y sumergirse a 300 metros, como dijo Sacil. Pero fíjense, el mar es aún más profundo que 300 metros. Ajá. O sea, y también hay algo que afecta la presión del agua. Es un reto al que tenían que enfrentarse. Hay algo muy interesante porque, por ejemplo, así normales nosotros aquí en la Tierra, se dice que soportamos el peso de nuestra atmósfera, que es un kilogramo de atmósfera por metro cúbico, creo, algo así. Ay, es mucho. Entonces, si nos vamos a... Por eso me siento cansada al final del día. Sí. Estoy cargando el peso del mundo. Casi, ¿no? Entonces, no recuerdo cada cuántos metros de profundidad se va agregando una atmósfera de presión a nuestro cuerpo. Se me olvidó justamente ahorita. Rayos. Pero bueno, ahí me van a decir ustedes cada cuántos metros bajando se va a aumentar. Creo que cada
cada 10, no. Ay, bueno, no me acuerdo. No quiero decir aquí mentiras. Pero Ahí bueno, lo investigamos y les ajá. decimos. Entonces, cada vez que uno se va sumergiendo más al mar, se va agregando presión a nosotros. Y puede dar el caso que, pues, explote. Bueno, No, sí. ajá, sí. Ajá. O sea, tanta presión. Y bueno, ese es un reto para, pues, o bueno, pues sí, es un reto todavía para los científicos y todo esto. De Eh, hecho, recientemente, ajá, pues sabemos que un sí, submarino llamado Titán implosionó, ¿no? Y todos implosión. dirán, no, explotó, no, no explotó, No. implosionó. Quiere decir que había mucha presión, como dice Ush. Hatsi, había mucha presión desde donde inicia nuestra atmósfera Ujú. hasta donde estaba el submarino. O sea, es una cantidad enorme de materia que estaba sobre el submarino y no logró soportar. Y entonces lo aplastó y todo se desintegró. Ajá, Por eso dicen que las personas que estaban ahí no sufrieron. ajá. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, así es. Como si apachurráramos una lata. ¡Pum! Muy rápido. No sufrieron tanto. Pero bueno, fíjense que, bueno, debido a esto, pues un submarino común y corriente, pues no es capaz de ir más al fondo. Pero hay algo, bueno, hay un sumergible que les llaman batiscafos, ajá, y el primer, esta palabra es bien difícil, batiscafo, que se construyó fue uno que se llama Trieste. Bueno, no sé italiano, no sé. Si hay algún italiano por Ajá, ahí, nos y dice cómo se dice, por para favor. pronunciarlo. Y bueno, dice, el Trieste fue un batiscafo de investigación oceanográfica de diseño suizo y construcción italiana con una tripulación de 2 ocupantes. Fue diseñado por Auguste Picard y fue votado por primera vez en agosto de 1953 en el Mediterráneo, cerca de Nápoles, Italia. Y luego, posteriormente, Estados Unidos compra este batiscafo. Ay, siempre Estados Oh, Unidos. ya, metiendo Adjudicándose su todo. cuchara. Qué barbaridad. Pero bueno, en 1960 bajó al abismo más grande del océano, A ver, que vamos es, a dejar ajá, que piensen un momento. ¿Cuál es el el abismo abismo más más grande grande? del océano. Tan, tan, tan. Es la fosa de las Marianas frente a las Islas Filipinas. Ahí es donde pues hicieron la inversión. Ujú. Dice, es enorme. Allí podría caber la montaña más alta de la Tierra y sobraría espacio. Es el El Everest, ¿no? Everest. Ajá. Ujú. Entonces todavía, imagínense qué tan profundo. Y bueno, dice aquí que este batiscafo Trieste exploró la parte más profunda del océano y tocó fondo a 11.000 metros. Ujú. Wow. Y ya dice, cuando se encendieron los focos, vieron ahí un gran pez solitario, habitante de ese lugar, y bajo toda esa oscuridad, ¿verdad? Y bueno, bueno, a mí se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué animales podrían habitar a una profundidad tal? Y pues por eso decimos, ¿no? Es más fácil, yo pienso, salir al espacio, porque ahí no hay como esa presión, Ujú. que ir hasta las profundidades del mar. ¿Quién sabe qué tanto, o sea, el mar tiene tantas cosas que todavía no sabemos que existen y viven ahí? Pero es impresionante cómo el hombre pues ha podido como hasta este recorrido que hemos hecho de todos los submarinos, desde quien lo inventó y así, hasta este ejemplo del batiscafo Trieste, cómo el hombre usando la ciencia, usando la física, usando la tecnología que estaba a su alcance, pues pudo haber hecho estos logros, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablas del mar, algo que cuando yo estaba chica me gustaba mucho, mi mamá tenía un documental de National Geographic. Para los jóvenes que nos están escuchando, en aquel entonces existían unas cosas cuadradas que se llamaban VHS. Ah, sí. Y mi mamá tenía ese documental en especial que hablaba de esa parte del océano que es difícil de explorar. Explorar. Y lo que me llama mucho la atención es que metieron un robot, ¿no? Y entonces el robot bajaba y prendía su luz y lo dirigían desde el barco, ¿no? Ujú. Y me llamaba la atención que ellos sacaban materia orgánica, animalitos, plantas que vivían abajo hasta el fondo del océano, y cuando lo sacaban, la diferencia de presión era tanta que se desintegraban. O sea, su Oh. cuerpo digamos, pues sí, de lo que estaban compuestos estos materiales orgánicos, Ajá. estaba hecho solo para soportar toda esa cantidad de presión. Aún cuando lo sacaban en botes de cristal,
los ponían sobre la mesa de exploración y se les deshacían. O sea, se hacían polvito. Pobrecito. Y es bien interesante. Dices, Ajá. bueno, ¿por qué están ahí? ¿Por qué viven? Incluso hay lava debajo del océano, ¿no? Ajá. Hay tanto por explorar y conocer que, bueno, yo como niña estaba intrigadísima. Yo decía, bueno, ¿qué más hay ahí, no? ¿Qué más vive Ajá. ahí? Exacto. Y eso es interesante porque pues esa curiosidad es la que pues pienso que mueve a las personas a querer explorar, ¿no? Y ha dado paso a todos estos avances. Y bueno, como siempre, todo tiene una explicación científica, matemática, física, mecánica, todo. Ajá. Y eso nos lleva al principio de Arquímedes, que es la ley base de la náutica. Ajá. Y para esto les vamos a platicar cómo fue que Arquímedes descubrió este principio. Resulta que estaba un rey, el rey, ¿cómo se llamaba este rey? No me acuerdo cómo se llamaba, Estio o algo así se llamaba. Era un rey griego. Y entonces va con Arquímedes y, no, pero él se sentía mucha pieza, entonces habla con un orfebre y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me diseñes y me construyas una corona de oro, pero 100% de oro. Que sea lo que yo me merezco, porque soy un rey, pero de los machines. Entonces yo necesito mi corona de oro. Y entonces le construyen su corona de oro, pero se empieza a rumorar por ahí que no era de oro la corona, que la habían hecho con una aleación de plata. Entonces el rey se enoja y dice, a mí no me van a estar engañando. Y manda a llamar a Arquímedes. Le dice, a ver, Arquímedes, tú eres el mayor pensador de la época, eres muy inteligente y necesito que averigües la manera de saber si mi corona es de oro o no. Pero no puedes destruirla. No puedes cortarla, no puedes desintegrarla. Pero tienes que encontrar la manera de hacerlo sí o sí. Porque yo no puedo ser timado, soy un rey, ¿no? Y entonces Arquímedes está pensando y pasa mucho tiempo y no encuentra la respuesta. La verdad es que se vuelve un reto para él. Y en una ocasión se estaba metiendo a nadar, a bañar. También había agua de por medio. Bueno, nadando en su tina. Sí, no sabemos si era muy grande. Ajá. Entonces se estaba metiendo a bañar y llenó de más la tina. Yo creo que estaba muy distraído acá Ajá. tratando de solucionar el problema del rey. Al ras la llenó. La llenó al ras. Y entonces cuando se mete, toda el agua se desborda y empieza a gritar, ¡Eureka, Eureka, lo encontré! Y esto que les acabo de narrar es lo que Hatsi nos va a explicar ahorita en qué fue lo que encontró. ¿Por qué gritó tan contento Eureka? Eureka. Ajá. Muy bien. Él, bueno, lo que descubrió con esto que vivió, que experimentó, es que, por ejemplo, bueno, yo creo que todos hemos experimentado eso cuando llenamos de más algo y queremos meter tal vez nuestra mano. No sé, yo alguna vez he hecho de que está un vaso con agua y meto mi mano y sube, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el volumen de un objeto, por ejemplo, es el espacio que ocupa, ajá, y el peso están relacionados entre sí. Ujú. Entonces, cuando este objeto se sumerge al agua, desplaza la cantidad de agua equivalente a su peso. No sé si tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, esta relación de volumen y peso se le llama o se le conoce como densidad. Por ejemplo, si ustedes hacen bolita un papel aluminio y lo tiran al agua, se hunde. Pero si lanzan otro papelito del mismo tamaño de ese, pero tal vez lo hacen como tipo barquito, va a flotar. Ajá. Entonces, pues sí, la densidad es cuánto espacio ocupa algún objeto y aunque sean del mismo peso, influye mucho su forma. Ajá. Es como si tuviéramos dos pelotas de plomo, se me ocurre ahorita, ¿no? Tenemos, no, dos pelotas de plomo, no. Una de plomo y una de ping pong, ¿no? Ajá. Del mismo tamaño. Pues por sentido común, la más pesada va a ser la de plomo y la más ligera va a ser la de ping-pong. Y esto es porque las partículas de cada una están o más separadas o más compactas. Todo está hecho alrededor de átomos y de... Sí, de átomos, todo está hecho de átomos a nuestro alrededor. Entonces la densidad es qué tan pegados y juntos están esos átomos o qué tan separados y a gusto están.
Sí, me imagino que están como que todos así apretados en un solo lugar, todos se quisieron meter ahí. Ajá. Y cuando son menos densos son como que, no me gusta tanto esa materia, vamos a dejar espacio entre nosotros. No me hables, soy enojada. Entonces, bueno, el principio de Arquímedes trata de, pues, cómo estos objetos puede o flotar, o hundirse, o mantenerse como en una posición media. ¿Y de qué depende de eso? Bueno, el agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba. Uh-huh. Y los objetos, obviamente, todo objeto, persona, animal, cosa, tiene un peso. Ajá. Entonces, si algo queremos que flote, el peso de ese objeto debe ser menor a la fuerza de empuje que hace el agua hacia arriba. Y es que esa fuerza de empuje es igual al volumen de agua desalojada. Uh-huh. Entonces, si nosotros metemos mayor cantidad de materia, pues obviamente el empuje va a ser mayor. Uh-huh. Así es. Y luego, si queremos que algo se hunda, pues el peso debe ser mayor a esa fuerza de empuje. Ajá. Uh-huh. Y bueno, si queremos que algo tal vez se mantenga, que no se hunda, que no toque el fondo, pero tampoco esté flotando, ambas fuerzas deben ser iguales para que eso suceda. Uh-huh. Y es lo que pasa en los submarinos. Uh-huh. De hecho, los submarinos, ahora sí hablando de este principio y que ya sabemos de qué trata, tienen cámaras. Y unas cámaras tienen aire y otras tienen agua. Uh-huh. Cuando ellos quieren, como decía Hatsi, necesitamos que esté que ni esté arriba ni que se hunda, que se mantenga, ¿no? En una posición. ¿Qué hace? Que la misma cantidad de agua y de aire están en esas cabinas. Y entonces eso hace que el submarino se mantenga en en una posición intermedia, digamos. Ajá. Ajá. Y si queremos que pues suba, pues se vacía la parte de la cámara del agua y se inyecta aire para que suba, ¿no? Sí. Uh-huh. Y si queremos al revés, que pues tal vez baje más, 11,000 metros, 11,000 metros se implosione, pues se inyecta, se extrae el aire y se introduce agua. Y algo que se me hizo muy interesante cuando estábamos investigando este tema es que estas cámaras, decimos, bueno, pero ¿dónde están posicionadas estas cámaras? Uh-huh. Estas cámaras se encuentran en cada uno de los extremos para darle balance. Uh-huh. Porque imagínense que todo estuviera cargado solo en una parte del submarino, pues tendríamos un cohete porque solo estaría parado, ¿no? Y sería muy incómodo para las personas que van bajando. Entonces necesita haber un equilibrio, un balance. Y se me hace muy interesante porque las personas que desarrollan esto son ingenieros. Necesitan tener un conocimiento bastante amplio de la física, de cómo se comporta incluso el entorno de los materiales, ¿no? Y cada uno de ellos al sumergirlos en agua. Exacto. Y algo que me llamó la atención es que Japón y China han desarrollado submarinos que pueden descender abajo de los 10,000 metros. Dice que los submarinos grandes no pueden sumergirse a más de 600 metros. O sea, 600 metros es su límite de los submarinos grandes. Pero Japón y China han descubierto cómo hacer que bajen un poco más, ¿no? Entonces, dices, todavía nos falta mucho por descubrir. Imagínate, 600 metros ni siquiera es la mitad del Monte Everest. Entonces, para llegar al fondo de la fosa de las Marianas y saber qué hay, ¿no? Pues necesitaremos aún todavía muchos más años de desarrollo y de conocimiento. Y aunque pues el batiscafo lo logró, pero pues vemos que a veces las cosas no salen como esperamos. Como tenían que regresar como Titán. Pero regresaron creo luego, ¿no? Del batiscafo. Sí, o sea, tocaron fondo. No, dijeron, mira, qué bonito. Y ya, se subieron, ¿no? Se subieron luego. Y sí, creo que es muy interesante todo esto. Y pienso yo, bueno, tal vez imagínate un día que se diseñen trajes capaces de bajar hasta... Como cuando, submarino como cuando vas al espacio, ¿no? Ajá. Los trajes de astronauta, pero en vez de astronauta, pues... Los de buzo, pero que aguantaras más, ¿no? Que aguantaras más. Y sí, y tiene que ver mucho los materiales, porque no es cualquier material, porque si no, se achicharra. O te comprimes, ¿no? De hecho, estaba viendo que para algunos buzos, para poder llegar a mayor profundidad, tienen que esperar un tiempo a que su cuerpo se acostumbre a la presión del agua. Ustedes imagínense que no solamente tu cuerpo está siendo presionado, todo lo que está dentro de tu cuerpo. O sea, nosotros pensamos, no, pues voy a sentir la presión así. Pero sientes la presión en tus pulmones, se te va el aire. Es una
pienso que es una experiencia bonita, pero a la vez desesperante, ¿no? No sabes cuánto va a aguantar tu cuerpo. Deja tú lo que vayas a encontrar ahí abajo. Sí, si ¿Cuánto, aguantas. si aguantas, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sería muy interesante ver si en un futuro desarrollan trajes de buzo que soporten toda esa presión y que puedas caminar bajo el agua, que puedas disfrutar del entorno marino, ¿no? Porque al final el ser humano siempre se ve, siempre se ve atraído hacia lo desconocido. Siempre tenemos esa curiosidad por saber qué hay más allá de lo que no puedo ver. Así es. Y lo interesante del mar es que pues el mar es la mayoría o es la cosa que abunda más en este planeta. O sea, si todo lo que es tierra firme, o sea, ni la mitad es de lo que el mar ocupa de espacio en el planeta. Y por ahí vi que conocemos más del espacio que del mar. Exacto. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el mar porque lo da todo. Dices, el mar genera vida. El mar tiene sal y la sal fue muy importante a lo largo de los años para la humanidad, porque incluso antes de que hubiera una moneda se comerciaba con sal. De ahí la palabra salario, porque se pagaba con sal. Al momento de hacer una transacción te daba sal, ¿no? Y en algunos lugares donde no hay agua dulce se desaliniza el agua. Entonces el mar te da todo, o sea, puedes tener todo el mar, comida, diversión, la sal. Ajá, y de hecho al principio pienso que era lo principal de las personas que pues se introducían al mar, ya sea en lanchitas, así era para conseguir alimento, ¿no? Sus peces y así. Luego tal vez pues, quiero ir a esa isla de por allá, ¿no? La curiosidad. Ajá, la curiosidad. Y ya pues sí, luego pues ¿qué hay más, no? Y es cierto que a veces está ese temor de que, si me alejo más, me voy a perder, me va a agarrar la tormenta o así. Pero incluso las personas en la antigüedad aprendieron a leer, por así decirlo, pues el comportamiento del mar, ¿no? Se va a acercar una tormenta o algo. Con ver el mar, pues ya también se me hace muy interesante cómo, pues al igual se guiaban por las estrellas y todo, pero pues navegaban sobre el mar. Y no se perdían, ¿no? Yo creo que sí tuvieron que perderse muchas veces para poder encontrar este sistema de navegación. Sí. Y así como se descubrió todo esto, podemos seguir descubriendo más. Yo creo que el límite no son los submarinos de guerra o los robots que se meten abajo del agua. Yo creo que hay más por descubrir. Necesitamos científicos, jóvenes, gente que se interese por la ciencia en este aspecto. El mar no solamente es lo que nos da, también es lo que nosotros podemos darle a él. Y mientras más le conozcamos, más capacidad tendremos de dar y de cuidarle. Así es. Y tal vez, no sé, tal vez pase aún más tiempo para que el hombre pueda ir libremente a las profundidades, pero pues la tecnología y los robots y todo esto, pues dan esa apertura, ¿no? Y qué padre sería ser parte de algo así, ¿no? Sí. Ser parte de un desarrollo tecnológico que permita descubrir más secretos del mar que no sabemos. Sí, sería increíble, la verdad. Queremos despedir este podcast con una parte del libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Este libro es muy bonito. Julio Verne escribió esto en 1600 y en 1600 pues no había submarinos. Pero se habla del Nautilus y el Nautilus era un submarino. Entonces queremos leérselos y queremos también que ustedes descubran este mundo tan maravilloso de la lectura que los va a llevar a conocer mundos, entornos y lugares que no hay cabida en su mente. Adentrarse en la lectura abre los horizontes a la creatividad y a nuevas aventuras que no se encuentran en otros lados. Si no podemos tomar un submarino y viajar en él, podemos leer libros que hablen de lo mismo y adentrarnos en uno. Imaginarlo. Entonces dice, un instante después nos hallábamos sentados en un diván del salón, con un cigarro en la boca, el capitán, que mostraba un dibujo con el plano, la sección y el alzado del Nautilus. Comenzó su descripción en estos términos. He aquí, señor Aronnax, las diferentes dimensiones del barco en que se halla. Como ve, es un cilindro muy alargado, de extremos cónicos. Tiene, pues,
la forma de un cigarro, la misma que ha sido ya adoptada en Londres en varias construcciones del mismo género. La longitud de este cilindro, de extremo a extremo, es de 70 metros y su vaho, en su mayor anchura, es de 8 metros. No está construido, pues, con las mismas proporciones que los más rápidos vapores, pero sus líneas son suficientemente largas y su forma suficientemente prolongada para que el agua desplazada salga fácilmente y no oponga ningún obstáculo a su marcha. Estas dos dimensiones le permitirán obtener por un simple cálculo la superficie y el volumen del Nautilus. Su superficie comprende 1.100 metros cuadrados, 45 centésimas. Su volumen, 1.500 metros cúbicos y 2 décimas, lo que equivale a decir que en total inmersión desplaza o pesa 1.500 metros cúbicos o toneladas. Al realizar los planos de este barco, destinado a una navegación submarina, lo hice con la intención de que en equilibrio en el agua permaneciera sumergido en sus 9 décimas partes. Por ello, en tales condiciones, no debía desplazar más que las 9 décimas partes de su volumen, o sea, 1.356 metros y 48 centímetros, o lo que es lo mismo, que no pesara más que igual número de toneladas. Esto me obligó a no superar ese peso al construirlo según las citadas dimensiones. El Nautilus se compone de 2 cascos, uno interno y otro externo, reunidos entre sí por hierros en forma de T, que le dan una extrema rigidez. En efecto, gracias a esta disposición celular resiste como un bloque, como si fuera macizo. Sus juntas no pueden ceder, se adhieren por sí mismas y no por sus remaches, y la homogeneidad de su construcción, debida al perfecto montaje de sus materiales, le permite desafiar los mares más violentos. Estos dos casos están fabricados con planchas de acero, cuya densidad con relación al agua es de 7 a 8 décimas. El primero no tiene menos de 5 centímetros de espesor y pesa 394 toneladas y 96 centésimas. El segundo, con la quilla que con sus 50 centímetros de altura y 25 de ancho, pesa por sí sola 62 toneladas. La maquinaria, el lastre, los diversos accesorios e instalaciones, los tabiques y los virotillos interiores, tiene un peso de 961 toneladas con 62 centésimas, que, añadidas a las 394 toneladas con 96 centésimas del primero, forman el total exigido de 1.356 toneladas con 48 centésimas. ¿Has comprendido? Comprendido, Así pues, prosiguió el capitán. cuando el Nautilus se halla a flote en estas condiciones, una décima parte del mismo se halla fuera del agua. Ahora bien, si se instalan unos depósitos de una capacidad igual a esa décima parte, es decir, con un contenido de 150 toneladas con 72 centésimas y se les llena de agua, el barco pesará o desplazará entonces 1.507 toneladas y se hallará en inmersión completa. Y esto es lo que ocurre, señor profesor. Estos depósitos están instalados en la parte inferior del Nautilus y al abrir las llaves se llenan y el barco queda a flor de agua. Esto me obliga naturalmente a revelarle cómo se maneja el Nautilus. Estoy impaciente por saberlo. Para gobernar este barco a estribor o a babor, para moverlo, en una palabra, en un plano horizontal, me sirvo de un timón ordinario de ancha pala, fijado a la trasera del codaste, que es accionado por una rueda y un sistema de poleas. Pero puedo también mover el Nautilus de abajo arriba y de arriba abajo, es decir, en un plano vertical por medio de 2 planos inclinados unidos a sus flancos sobre su centro de flotación. Se trata de unos planos móviles capaces de adoptar todas las posiciones y que son maniobrados desde el interior por medio de poderosas palancas.
Si estos planos se mantienen paralelos al barco, este se mueve horizontalmente. Si están inclinados, el Nautilus, impulsado por su hélice, sube o baja, según la disposición de la inclinación, siguiendo la diagonal que me interese. Si deseo, además, regresar más rápidamente a la superficie, no tengo más que embargar la hélice para que la presión del agua haga subir verticalmente al Nautilus, como un globo henchido de hidrógeno se eleva rápidamente en el aire. Magnífico, capitán. Pero, ¿cómo puede el timonel seguir el rumbo que le fija usted en medio del agua? El timonel está alojado en una cabina de vidrio con cristales lenticulares que sobresale de la parte superior del casco del Nautilus. ¿Cristales? ¿Y cómo pueden resistir tales presiones? Perfectamente. El cristal, por frágil que sea a los choques, ofrece, sin embargo, una resistencia considerable. En experiencias de pesca con luz eléctrica hechas en 1864 en los mares del norte, se ha visto cómo placas de vidrio de un espesor de 7 milímetros únicamente resistían a una presión de 16 atmósferas, mientras dejaban pasar potentes radiaciones caloríficas que le repartían desigualmente el calor. Pues bien, los cristales de que yo me sirvo tienen un espesor no inferior en su centro a 21 centímetros, es decir, 30 veces más que el de aquellos. Si quieren saber qué pasó con el Capitán Nemo, Ajá. busquen el libro. Tiene 180 páginas, no son tantas. No, no son tantas. Son Y, poquitas. y ahorita leyendo esta descripción del Nautilus, vimos muchas definiciones, muchas herramientas como poleas, palancas, La hélice. las hélices, o sea, tantos principios físicos aquí, tanto de resistencia también vimos aquí, lo de las atmósferas que comentamos. Ujú. Ajá, entonces es súper interesante y no sé si se revolvieron, ¿verdad? Con tal descripción, Se pero perdieron ahí. imagínenselo. Se perdieron. Pero algo que me gusta mucho de Julio Verne es que es esta parte, ¿no? De la descripción. Ujú, tan Realmente detallada. nos lleva a dibujar en nuestra mente lo que él está contando. Ujú. Entonces, pues él describe así un submarino. No estaba muy alejado de la realidad. Ujú. Y espero que les haya gustado esta lectura, que puedan tener el deseo de acercarse a los libros de Julio Verne y descubrir este mundo maravilloso de la lectura. Sí, así es, y aprenda más de... También yo digo, o sea, cuando uno lee de estos temas, también se siente inspirado también, a veces a poder incluso escribir uno mismo de lo que observa. Ajá. Sí. Entonces, no es suficiente tener conocimiento de física y todo, también hay que tener esa habilidad de poder expresarlo, ¿no? De poder comunicarlo y que los demás lo entiendan, como aquí le preguntó a ¿cómo se El llama? capitán Aronax, Nemo, el- ¿Cómo? Aronax. Aromax Sí. le preguntó al Capitán Nemo. ¿Has comprendido? Ujú. Pues tal vez al principio no comprendamos muchas cosas, pero la lectura de libros que contienen sabiduría, pues nos va a hacer comprender. Ujú. Ujú. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en el siguiente podcast. Denle mucho amor. Corazón coreano. Gracias. Bye.